Ok. A ver, voy a empezar a leer. Va. Voy a aumentar tantito más la letra. Ahí está. Ok, el secreto de Sócrates. Cuando hable con alguien, no empiece discutiendo las cosas en que hay divergencia entre los dos. Empiece destacando y siga destacando las cosas en que están de acuerdo. Siga acentuando, si es posible, que los dos tienden al mismo fin y que la única diferencia es de método y no de propósito. Haga que la otra persona diga, sí, sí, desde el principio. Evite, si es posible, que diga no. Un no como respuesta, dice el profesor Overstreet, es un obstáculo sumamente difícil de vender. Cuando una persona ha dicho no, todo el orgullo que hay en su personalidad exige que sea consecuente consigo mismo. Tal vez comprenda más tarde que ese no fue un error, pero de todos modos tiene que tener en cuenta su precioso orgullo. Una vez dicha una cosa, tiene que atenerse a ella. Por lo tanto, es de primordial importancia que lancemos a una persona en la dirección afirmativa. El orador hábil obtiene desde el principio una serie de 6 como respuesta. Con ello, ha puesto en movimiento en la dirección afirmativa los procesos psicológicos de quienes lo escuchan. Es como el movimiento de una bola de billar. Impúlsela en una dirección y se necesita cierta fuerza para desviarla, mucha más para enviarla de vuelta en la dirección opuesta. Son muy claros aquí los patrones psicológicos. Cuando una persona dice no y en realidad quiere decir sí, ha hecho mucho más que pronunciar una palabra de 2 letras. Todo su organismo, glandular, nervioso, muscular, se aúna en un estado de rechazo. Suele haber, en un grado diminuto pero a veces perceptible, una especie de retirada física o de profundidad para la retirada. Todo el sistema neuromuscular, en suma, se pone en guardia contra la aceptación. Por lo contrario, cuando una persona dice sí, no se registra ninguna de estas actividades de retirada. El organismo está en una actitud de movimiento positivo, aceptable, abierta. Por ende, cuantos más sí podamos incluir desde un comienzo, tanto más probable es que logremos captar la atención del interlocutor para nuestra proposición final. Es una técnica muy sencilla, esta respuesta afirmativa. Y cuán descuidada. A menudo parece que la gente logrará un sentimiento de importancia mediante el antagonismo inicial en una conversación. Si hacemos que un estudiante o un cliente o un hijo o un esposo o una esposa diga no en un comienzo, necesitaremos la sabiduría y la paciencia de los ángeles para transformar esa crisada negativa en una afirmativa. El empleo de esta técnica del sí permitió a James Everson, cajero de Greenwich Savings Bank de Nueva York, obtener un nuevo cliente que, en el caso contrario, se habría perdido. Este hombre, relató Everson, entró a abrir una cuenta y yo le di la solicitud acostumbrada para que la llenara. Respondió de buen grado a algunas de las preguntas, pero se opuso rotundamente a responder otras. Antes de empezar mi estudio de las relaciones humanas, yo habría dicho a este futuro cliente que si se negaba a dar la información al banco, tendríamos que negarnos a aceptar su cuenta. Me avergüenza confesar que en el pasado hice muchas veces tal cosa. Naturalmente, un ultimátum como ese me daba la impresión de mi importancia.
Demostraba que yo era el que mandaba y que no se podía desobedecer las reglas del banco. Pero esa actitud no causaba, por cierto, una sensación de bienvenida y de importancia al hombre que entraba a confiarnos sus depósitos. Esa mañana resolví emplear el sentido común. Decidí no hablar de lo que quería el banco, sino de lo que quería el cliente. Y sobre todo, resolví lograr que dijera sí, sí desde un principio. Conviene con él, pues le dije que la información que se negaba a dar no era absolutamente necesaria. Pero agregué, supóngase que al morir tiene usted dinero en este banco. ¿No le gustaría que lo transfiriéramos a su pariente más cercano, que tiene derecho de ese dinero según la ley? Sí, es claro. ¿No le parece, pues, que sería una buena idea darnos el nombre de su pariente más cercano para que, en el caso de morir usted, podamos cumplir sus deseos sin errores ni retrasos? Sí, dijo otra vez el hombre. Se suavizó y cambió la actitud del cliente cuando comprendió que no pedíamos la información para beneficio del banco, sino para el suyo. Antes de retirarse, este joven no solamente me dio una información completa, sino que, por indicación mía, abrió una cuenta auxiliar por la cual designaba a su madre como beneficiaria de sus depósitos en caso de muerte y respondió con presteza a todas las preguntas relativas a su madre. Comprobé que al hacerle decir sí, sí, desde un comienzo, le había hecho olvidar la cuestión principal y responder complacido todas las cosas que yo quería. Había en mi territorio un hombre a quien nuestra compañía deseaba vender motores. Nos contaba otra vez el señor Joseph Allison, vendedor del Westinghouse. Mi predecedor lo había visitado durante 10 años sin conseguir nada. Cuando yo me hice cargo del territorio, seguí insistiendo durante 3 años sin lograr nada. Por fin, al cabo de 13 años de visitas y esfuerzos, conseguimos venderle unos pocos motores. Yo tenía la seguridad de que si esos motores daban buen resultado, nos compraría varios centenares. Estas eran mis esperanzas. Yo sabía que los motores darían resultado, de modo que cuando lo visité, 3 semanas más tarde, iba encantado de la vida. Ay, me pasé. Pero no me duró mucho el entusiasmo, porque el jefe de mecánicos de la fábrica me recibió con este sorprendente anuncio. Allison, no puedo comprarle más motores. ¿Por qué? Inquirí atónito. Porque esos motores recalientan mucho. No se los puede ni tocar. Yo sabía que de nada serviría discutir. Muchas veces lo había intentado infructuosamente. Pensé, pues, en obtener por respuesta sí, sí. Bien, le dije. Escuche, señor Smith. Estoy en un todo de acuerdo con usted. Si esos motores recalientan demasiado, no debe comprarnos más. Debe tener motores que no se recalienten más de lo establecido por los reglamentos de la Asociación Nacional de Fabricantes Electrónicos. ¿No es así? Advirtió que era así. Ya había obtenido mi primer sí. La Asociación de Fabricantes Eléctricos dice en sus estipulaciones que un motor debidamente construido puede tener una temperatura de 72 grados Fahrenheit sobre la temperatura ambiente. ¿Es así? Sí, convino. Es así, pero sus motores recalientan mucho más. No discutí con él. Solo le pregunté, ¿qué temperatura hay en la sala de motores? Ah, dijo, unos 75 grados Fahrenheit. Bien, si la sala está a 75 grados y usted le agrega 72,
se llega a un total de 147 grados Fahrenheit. No se quemaría la mano si la pusiera usted bajo un chorro de agua caliente a una temperatura de 147 grados Fahrenheit. Otra vez se vio obligado a responder afirmativamente. ¿No sería una buena idea, pues, no poner la mano en esos motores? Sí, me respondió. Creo que usted tiene razón. Continuamos un rato la conversación y por fin mi interlocutor llamó a su secretario y concluyó conmigo un nuevo negocio para el mes siguiente. Necesité años de tiempo y mucho dinero en negocios perdidos antes de aprender que discutir no da beneficios, que es mucho más provechoso e interesante mirar las cosas desde el punto de vista del interlocutor y hacerle decir sí, sí, desde un principio. Eddie Snow, patrocinador de nuestros cursos en Oakland, California, cuenta cómo se volvió buen cliente de un negocio solo porque el propietario logró hacerle decir sí, sí. Eddie se había interesado en la casa con arco y flecha y había gastado bastante dinero en la compra de equipo en un negocio de artículos deportivos. En una ocasión en que su hermano fue a visitarlo, quiso llevarlo de casa con él. Trató de alquilar un arco en este mismo negocio. El empleado que atendió a su llamado telefónico le respondió, sin más, que no alquilaban arcos. De modo que Eddie llamó a otro negocio. He aquí su relato de lo que pasó. Me respondió un caballero muy agradable. Su respuesta a mi pedido de alquiler fue totalmente diferente a la que había recibido en el otro negocio. Me dijo que lamentablemente ya no alquilaban más arcos porque no les resultaba rentable. Después me preguntó si yo había alquilado alguna vez un arco. Le dije que sí, que lo había hecho años atrás. Me recordó que probablemente yo habría pagado entre 25 y 30 dólares por alquiler. Volví a decir que sí. Entonces me preguntó si yo era de la clase de personas a las que les agrada ahorrar dinero. Naturalmente respondí que sí. Me explicó que tenían equipos de arcos con todos los extras en venta por 34,95 dólares. Yo podía comprarme un equipo por solo 4,95 más que lo que me costaría adquirirlo. Me explicó que ese era el motivo por el cual habían dejado de alquilar. ¿No me parecía razonable? Mi respuesta, que volvió a ser afirmativa, llevó a mi adquisición de un equipo y cuando fui al local a retirarlo, le compré varios elementos más y desde entonces he seguido siendo cliente suyo. Sócrates, el tabano de Atenas, fue uno de los más grandes filósofos que haya habido. Hizo algo que solo un puñado de hombres han podido lograr en toda la historia. Cambió radicalmente todo el curso del pensamiento humano. Y ahora, 24 siglos después de su muerte, se lo honra como a uno de los hombres más hábiles para persuadir a los demás. ¿Sus métodos? ¿Decía a los demás que se equivocaban? ¿O no? Era demasiado sagaz para eso. Toda su técnica, llamada ahora método socrático, se basa en obtener una respuesta de sí, sí hacia preguntas con las cuales tenía que convenir su interlocutor. Seguía ganando una afirmación tras otra hasta que tenía una cantidad de 6 a su favor. Seguía preguntando hasta que por fin, casi sin darse cuenta, su adversario se veía llegando a una conclusión que pocos minutos antes habría rechazado enérgicamente. La próxima vez que que descamos decir a alguien que se equivoca, recordemos al viejo Sócrates y hagamos una pregunta amable.
Una pregunta que produzca la respuesta, sí, sí. Los chinos tienen un proverbio lleno de la vieja sabiduría oriental. Quien pisa con suavidad va lejos. Estos chinos tan cultos han pasado 5,000 años estudiando la naturaleza humana y han empleado en ello mucha perspicacia. Quien pisa con suavidad va lejos. Regla número 5. Consiga que la otra persona diga sí, sí inmediatamente. Repito la regla 5. Consiga que la otra persona diga sí, sí inmediatamente. Puedes abrir tu micro, Monse. ¿Qué te pareció la lectura? Me encantó. Me encantó porque ya tengo en mi mente cómo prospectar gente, cómo tener así a los socios, cómo mantenerlos motivados, en vez de pelear o hacerle ver las cosas, hacerles preguntas donde ellos se den cuenta que realmente necesitan estar en este negocio, que realmente necesitan ahorrar o que realmente necesitan un ingreso extra, ¿sí? En vez de estar ahí, insiste, preguntas y que ella se dé cuenta, sí, 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 no, pues sí, ¿verdad? Tienes razón. Entonces, a mí me encantó esta lectura. ¿Tú qué opinas? Sí, a mí también, la verdad, me encantó muchísimo. Como dices tú, pues hasta da ideas, ¿no? De cómo mejorar la prospección. Y sí, precisamente es algo que yo había escuchado de que tenía que aprender a decir sí, porque como yo estuve de vendedora mucho tiempo, trabajando en hotel, Ajá. entonces, nos daban a veces cursos y nos decían eso, cómo hacer a que dijeran sí, sí, pero pues como igual ya tiene rato que dejé eso, pues ya ni me acordaba, ¿no? Y volverlo a retomar aquí es súper padre y pues ahora sí, aplicarlo y ya no se va a olvidar. A Pero sí, muy aplicarlo. interesante. Sí, sí, no, sí, está bien padre. Me encantó la lectura de este capítulo. Si quieres, seguimos con el otro, a ver qué nos dice, qué lección, aprendizaje nos tiene. Sí, Y es claro, el sexto, gracias, ya que me se piqué llama, más. que se llama la válvula de seguridad para atender quejas. Ay, Dios mío, va a estar bueno, va a estar bueno. Sí, Va cada a vez estar- más interesante. Sí, vamos a empezar. La válvula de seguridad para atender quejas. Casi todos nosotros, cuando tratamos de atraer a los demás a nuestro modo de pensar, hablamos demasiado. Los vendedores, especialmente, son adictos a este costoso error. Dejemos que hable la otra persona. Ella sabe más que nosotros acerca de sus negocios y sus problemas. Hagámosle preguntas. Permitámosle que nos explique unas cuantas cosas. Si estamos en desacuerdo con ella, podemos vernos tentados a interrumpirla, pero no lo hagamos, es peligroso. No nos prestará atención mientras tenga todavía una cantidad de ideas propias que reclaman expresión. Escuchemos con paciencia y con ecuanimidad. Seamos sinceros. Alentémosla a expresar del todo sus ideas. ¿Da resultados esta política en los negocios? Veamos. Aquí tenemos el relato de un hombre que se vio obligado a emplearla. Uno de los más grandes fabricantes de automóviles de los Estados Unidos negociaba la compra de tejidos para tapizar sus coches durante todo el año. 3 fábricas importantes habían preparado tejidos de muestra. Todos habían sido inspeccionados por los directores de la compañía de automóviles y a cada fabricante se le había comunicado que en un día determinado se daría a su representante una oportunidad para intentar por última vez la obtención del contrato. GBR, representante de uno de los fabricantes, llegó a la ciudad con un ataque de laringitis muy fuerte. Cuando me llegó el turno de reunirme con los directores en conferencia, relataba el señor R ante una de mis clases, había perdido la voz. Apenas podía hablar en un susurro. Se me hizo entrar en una sala
donde me encontré ante el jefe de tapicería, el agente de compras, el director de ventas y el presidente de la compañía. Yo hice un valiente esfuerzo por hablar, pero de mi garganta no salió más que un chillido. Estaban todos sentados en torno a una mesa, de modo que escribí en un trozo de papel: Señores, he perdido la voz, no puedo hablar. Yo hablaré por usted, dijo el presidente. Así lo hizo. Exhibió mis muestras y ensalzó sus ventajas. Se planteó una viva discusión acerca de los méritos de mi mercancía. Y el presidente, como hablaba por mí, tomó mi partido en la discusión. Yo no participé más que para sonreír y asentir con la cabeza y hacer unos pocos gestos. Como resultado de esta conferencia extraordinaria, se me concedió el contrato que significaba la venta de 1 millón de metros de tejidos para tapizados, con un valor total de $1,600,000, o sea, el negocio más grande que jamás he realizado. Sé que lo habría perdido si hubiese conservado la voz, porque tenía ideas erróneas de todo el asunto. Solo por este accidente descubrí que cuánto beneficio rinde a veces que el interlocutor sea el que hable. Dejar hablar a la otra persona ayuda en situaciones familiares, así como en los negocios. Las relaciones de Barbara Wilson con su hija, Laurie, se estaban deteriorando rápidamente. Laurie, que fue siempre una criatura quieta, complaciente, se convirtió en una joven hostil y algunas veces agresiva. La señora de Wilson le hablaba, la amenazaba y castigaba, pero sin lograr nada. Un día, la señorita de Wilson dijo en una de nuestras clases: me di por vencida. Laurie me desobedeció y dejó la casa para visitar a una amiga antes de completar sus quehaceres. Cuando, re Cuando retorno a la casa, yo estaba por gritar por milésima vez, pero ya no tenía fuerzas para hacerlo. Simplemente la miré y tristemente le pregunté: ¿por qué, Laurie? ¿Por qué? Laurie notó mi estado de ánimo y en voz calmada respondió: ¿de verdad quieres saber? Yo afirmé con la cabeza y Laurie comenzó a hablar, primero con hesitación y luego fue un torrente de palabras. Yo jamás la escuchaba, siempre estaba con más órdenes. Entonces comencé a darme cuenta de que ella me necesitaba, no como una madre dominadora, sino como una confidente, un escape por toda la confusión que sentía en sus años de crecimiento. Y todo lo que yo estuve haciendo fue hablar, cuando lo que debía haber hecho era escucharla. Desde ese momento la dejo hablar. Ella me dice lo que piensa y nuestra relación ha mejorado inmensurablemente. Ella es otra vez una persona que colabora. En la página financiera de un diario de Nueva York apareció un gran anuncio en que se pedía a un hombre de capacidad y experiencia, Charles T. Kubelis, respondió el anuncio con una carta enviada a una casilla postal. Unos días más tarde, se le invitó también por carta a entrevistarse con los patrones. Antes de ir, pasó varias horas en Wall Street para averiguar todo lo que pudiera acerca del fundador de la casa. Durante la entrevista final declaró francamente: sería para mí un orgullo estar vinculado con una gran entidad como esta. Creo que usted se inició hace 28 años, sin más elementos que una oficina y una estenógrafa, ¿no es cierto? Casi todos los hombres que han triunfado se complacen en recordar sus luchas iniciales. Este hombre no era una excepción. Habló un largo rato acerca de cómo había comenzado en los negocios, con $450 y una idea original. Relató sus luchas contra el desaliento y sus batallas contra las mofas ajenas, cómo trabajaba los domingos y feriados,
de 12 a 17 horas por día y cómo triunfó al fin contra todas las probabilidades, hasta que ahora los hombres más importantes de Wall Street iban a pedirle consejo e informaciones. Estaba orgulloso de esa historia. Tenía derecho a sentirse orgulloso y pasó un rato espléndido contando su actuación. Por fin interrogó brevemente a Kubelis acerca de su experiencia. Llamó entonces a uno de los vicepresidentes y le dijo: creo que este es el hombre que necesitamos. El señor Kubelis se había tomado el trabajo de averiguar los antecedentes de su patrón en perspectiva. Demostró interés en los demás y por sus problemas. Lo alentó a hablar de él y así causó una impresión favorable. Roy G. Bradley, de Sacramento, California, tenía el problema opuesto. Escuchó cuando un buen candidato para un puesto se convenció a sí mismo de aceptar el trabajo de su firma. Nos contó esto. Como éramos una firma pequeña, no teníamos beneficios sociales para nuestros empleados, como hospitalización, seguros médicos y pensiones. En nuestra compañía, cada representante es un agente independiente. Ni siquiera les damos tantas facilidades de trabajo como nuestros competidores más importantes, por cuanto no podemos publicitar su trabajo. Richard Peor tenía el carácter y la experiencia que necesitábamos para este puesto y lo entrevistó primero mi ayudante, quien le explicó todos los aspectos negativos de este empleo. Cuando entró en mi oficina, parecía ligeramente desalentado. Yo me limité a mencionar el único beneficio claro de asociarse con mi firma, que era el de ser un contratista independiente y, en consecuencia, no tener prácticamente patrones. Él respondió hablando de esta ventaja y poco a poco empezó a sacarse de encima las ideas negativas con quien había entrado para la entrevista. En varias ocasiones me pareció como si estuviera hablando para sí mismo. Por momentos me sentía tentado de agregar algo, pero cuando la entrevista llegó a su fin, sentí que él se había convencido a sí mismo, él solo, de que le gustaría trabajar para mi firma. Al escucharlo con atención y dejar que Dick hablara sin interrumpirlo, le permití sopesar los pros y los contras y llegar a la conclusión de que el empleo era un desafío que le gustaría enfrentar. Lo contratamos y desde entonces ha sido un prominente representante de nuestra empresa. La verdad es que hasta nuestros amigos prefieren hablarnos de sus hazañas antes de escucharnos hablar de las nuestras. La Rochefoucauld, el filósofo francés, dijo: si quieres tener enemigos, supera a tus amigos. Si quieres tener amigos, deja que tus amigos te superen. ¿Por qué es así? Porque cuando nuestros amigos nos superan, tienen sensación de su importancia, pero cuando los superamos, se sienten inferiores y ello despierta su envidia y sus celos. De lejos, la más querida de las consejeras de colocación de la agencia de personal Mito era Henrietta G. Pero no siempre había sido así. Durante los primeros meses de su asociación con la agencia, Henrietta no tenía un solo amigo entre sus colegas. ¿Por qué? Porque todos los días se jactaba de las cuentas nuevas que había abierto y de todo lo que había logrado. Yo era buena en mi trabajo y estaba orgullosa de ello, contó Henrietta en una de nuestras clases. Pero mis colegas, en lugar de alegrarse de mis triunfos, parecían resentirse por ellos. Yo quería ser apreciada por esta gente. De veras quería que fueran mis amigos. Después de escuchar algunas de las sugerencias hechas en este curso, empecé a hablar menos sobre mí y a escuchar más a mis asociados. Ellos también tenían cosas de que jactarse y les entusiasma más la idea de hablar sobre ellos que de escucharme a mí. Ahora cuando nos reunimos a charlar,
les pido que compartan sus alegrías conmigo y solo menciono mis logros cuando ellos me preguntan. Regla número 6, permita que la otra persona sea quien hable más. Regla número 6, permita que la otra persona sea quien hable más. Mañana es cierre de catálogo. Ya nos vemos hasta el lunes, Monse. El lunes vamos a leer, a ver cuál es el tema. ¿Cómo obtener cooperación? Me gusta el tema. ¿Cómo obtener cooperación? A ver, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Qué te pareció la lectura de este último capítulo? Dejar que los demás hablen. Pues está muy bien y pues es algo que ya lo habíamos visto, de hecho, en los capítulos anteriores. Y y pues sí, muy, muy interesante y muy importante que lo llevemos a la práctica, porque al menos yo hoy en las entrevistas que tuve, me di cuenta que, o sea, me costó mucho trabajo, la verdad, dejarlos hablar, pero en la última que tuve, empecé preguntándole, ahora sí que recordé cuando estuve en reclutamiento en un hotel y empecé preguntándole cómo estaba, qué tal había ido, cuáles habían sido sus trabajos anteriores, y así, o sea, que ella hablara y que solita me fuera diciendo, ¿no? Y ya fui prestando atención en eso que ella mostró más interés y ya luego le dije, dime, cuéntame, qué te pareció o qué es lo que te interesó de este anuncio? Y ya me empezó a hablar y ahora sí que lo que ella preguntaba yo le respondía y al final pues que la vi más convencida, pero todo gracias a eso, aprender a escuchar. Órale, qué padre. Sí, como que nos van complementando, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente, ahorita como que lo ahorita como que lo complementaron, pero como con otra perspectiva, ¿no? Este es como Sí, para así es. que, como dejar hablar a la otra persona, para que caerles como que mejor, para que después se interesen en nosotros. Es más que nada como nos está dando a entender, siento yo, que hay que dejar que las otras personas hablen, que no solo se trata de yo, sí, de que, ay, que yo fui acá, me pasó esto, lo otro, y otra persona así, ¿no? Se sienten pequeñitos, nos queremos como que luego cuando hablamos y hablamos, queremos como que lucirnos, y es lo que entendí, ¿no? Y ya ahorita nos está diciendo que dejemos que ellos hablen, que ellos se luzcan, por así decirlo, y ya al final nosotros, o ya si ellos nos preguntan, porque luego pasa, a mí me ha pasado que luego hablan y yo en el teléfono, hablan, dejan de hablar, ¿y a ti cómo te ha ido? Ya hasta el final me preguntan de mí cómo he estado, ¿no? Pero Sí, creo que está bien eso de escuchar y ya al final hablar de nosotros, porque empezamos a congeniar mejor. sí, así es. Como que se sienten más en confianza. Ándale, sí, 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 ya empezamos a crear un vínculo. así es. Sí, pues muy padre. Ahora sí que me ha ayudado, justamente de hecho eso le decía a mi mamá también, le digo, desde que empecé a cambiar ciertas cosas de mí que yo veía mal o que me fui dando cuenta, le digo, y empecé a leer más, gracias a Dios, le digo, la gente correcta se está acercando y pues sobre todo este libro siento que es el que más enseñanza me ha dado en cuanto a eso, ¿no? Aprender a hablar, aprendernos el nombre de la persona, como ahorita en el tema anterior que decía a que nos digan sí a todo, Sí, 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 es muy interesante. sí, Sí, incluso el título del libro al principio me pareció algo fuerte, ¿no? Así como que, ay, pero suena como si yo fuera a utilizar a la persona. Y cuando lo empiezo a leer, digo, pues no, es muy humano y al contrario nos enseña y nos recuerda lo que es la humanidad y poder ser compasivos o más, a no ser tan ajenos a los demás, ¿no? ujú. Sí, hacer buenas personas, es lo que nos enseña, sí. Sí, Ujú.
Pues sí, qué bueno que nos está gustando este libro y nos está enseñando bastante. Y estamos aprendiendo y estamos llevando en práctica. ¿Sí? Pues falta Sí, todavía, ya vamos avanzados, ya llevamos más de la mitad. Aún faltan muchos temas por descubrir. Hay un capítulo, bueno, hay todo un módulo entero que es sobre cómo ser buen líder. Sí, o sea, ya quiero yo acabar con esto. Cuando vi más abajo, porque yo no conozco este libro, vi que decía, ¿cómo ser un buen líder? Ay, yo quiero ya este tema, hay que apurarnos ya a leer para acabar. Sí, está muy bueno este libro, está muy, 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 muy completo. pues yo dijeron acá, terminé de leer uno que se llama Véndela a la mente, no a la gente. Y empecé a leer después cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y pues luego cuando empecé contigo y me di cuenta que era el mismo libro, dije, está increíble porque pues así le doy una repasadita, ¿no? Ajá. Nada más que yo apenas voy iniciando. Te recomiendo el efecto compuesto. Efecto compuesto. Sí, Sí. te lo voy a compartir por WhatsApp. Ahorita me Ah, mandas mensaje para enviártelo. Si ahí lo tengo, te lo envío. Ese fue el primerito que leímos en el grupo. Está muy bueno, te comento, yo ya me iba a salir de Oriflame. Ya estaba yo rendido porque ya le digo a Sveidi, es que ya tengo más de un año y no llego al 21, ya estoy. Ya le doy Oriflame hasta este catálogo. Volteas Sveidi a verme, aún me acuerdo cómo lo comparto. Volteas Sveidi a verme y me dice, Angelito, ¿quieres que te diga por qué no llegas al 21? ¿Por qué? ¿Viste el video que te envié en la mañana? No. ¿Leíste el libro que Pamela dijo? No. Ahí está. ¿Cómo quieres llegar si no te estás capacitando a ti mismo como persona? Y yo, y me dice, lo que hay que hacer, lo técnico, te lo sabes. El negocio, todo arriba, abajo, pero, ¿y como persona, cómo estás? Y yo, ay, ¿será eso? Porque ella como me enviaba videos y me enviaba libros y todo, y yo lo ignoraba. Digo, pues, ¿para qué quiero eso, no? Ya sé que tengo que invitar gente, pero después ya ese día me llevó a su casa, me dio el libro del efecto compuesto y me dice, ¿lo vas a leer? Bueno, sí, está bien. Ya cuando empecé a leer ese libro dije, en la madre. Es, o sea, dije, no, o sea, tiene razón el libro. Todo lo que te enseña de cómo conseguir el éxito, porque de eso se trata el libro, cómo conseguir el éxito, que todo va poco a poco, que se va construyendo y técnicas. Está muy, muy bueno, de verdad. Te va a servir bastante ese también, Monse. Yo lo recomiendo a todos. sí. Ay, pues sí, te agradecería mucho que me lo envíes. Te De lo hecho, envío. fíjate que también empecé a leer se llama Tu hijo, tu espejo. Ajá, ¿Se ve? ajá, sí, sí lo veo. Y también es más como para ir aclarando o resolviendo conflictos para nosotros mismos, con nosotros mismos, en lo personal. Y pues es eso, ¿no? Lo que dices que te decía es Baby, o sea, te sabes la mecánica, pero tú cómo andas como Sí. persona, como ser humano, ¿no? Y sí, al menos a mí me está gustando muchísimo y pues ya casi lo acabo. Y sí, te digo, estoy con eso. Así que sí te agradecería mucho que me envíes el de efecto compuesto. Yo te lo envío para que lo leas después de ese. Ahorita te lo mando, ¿vale? Voy a dejar de grabar.